¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrevista más de Revista Emergencia. Yo soy Toño Morfín, ya me conocen, y los que no me conocen, pues ya me estoy presentando. Toño Morfín, aquí de Revista Emergencia desde México. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un proyecto, una banda, una agrupación que se llama Sinestesia. Ellos son de la hermana República de Costa Rica. Y bueno, me da mucho gusto recibirlos por acá porque es un ritmo que realmente no, no programamos mucho, pero estaba escuchando sus canciones y dije, wow, qué bien se escucha, ¿no? Qué buen talento, qué buena propuesta tienen. Y bueno, ellos son Sinestesia, que nos hacen el favor de tomar esta entrevista. Y chicos, pues bienvenidos aquí a Revista Emergencia. Preséntense, por favor, y qué hacen en la banda. Mucho gusto. Yo soy Delirious. Yo soy cantante, compositor, y en los conciertos me gusta mucho tocar guitarra, cantar, ¿verdad? Junto a mi hermano, Pai. Yo soy Punky Pai, o Pai para los amigos. Yo soy cantante, escritor, creador del concepto junto a Darío, director en muchos casos, director creativo cuando se trata de videos, cuando se trata de colaboraciones con demás artistas. Darío suele ser muy modesto, él es una mente total, él es el productor, él es el que le da forma y hace físico lo que a veces esta idea loca construye, digamos. Juntos hemos creado esto que es Sinestesia, que es una propuesta que pretende retar, digamos, las convenciones de lo que es, por decirlo así, lo mainstream. Porque si bien tal vez no entramos dentro de un concepto under, porque no jugamos con temáticas de pronto de esa índole, sino que emulamos un nivel de calidad acostumbrado en el mainstream, pero con propuestas distintas, retadoras, digamos. Principalmente creo que con bastantes criterios musicales detrás. Algo loco, algo diferente, diríamos. Lo loco, sí. Sí, claro, y es lo que les estaba comentando, ¿no? Que cuando lo escuché, pues no es un ritmo muy común que escuchemos, y la verdad es que les queda muy bien, muy padre. Yo esperaba, cuando me dijeron el concepto de que iba a escuchar un reggaetón o algo así, dije, wow, ¿qué es esto? Se oye muy padre, se oye muy bien, muy bien hecho. Y como dicen, ¿no? Ese talento que los dos se refieren uno al otro, pues se notan las canciones, se nota que están bien hechas, se nota que lo hacen con gusto, que están muy involucrados en su proyecto, y eso se agradece, porque realmente uno como espectador, como público, dice, esto está padre, esto lo voy a traer en mi reproductor de música, en mi streaming de música, o trabajar las canciones en unos pasos y seguir escuchando, ¿no? ¿Y cómo nació Sinestesia? Estaban muy chicos, pero bueno, ¿qué estaban tomando? ¿Qué estaban fumando? ¿Qué se estaban inyectando cuando nació Sinestesia? Todo, mentira. Todo. Qué loco. Que desde del colegio estábamos juntos, pero con otro proyecto, ¿verdad? Teníamos una banda en la que éramos como 5 y tocábamos como rock, como alternativo, ¿verdad? Era como otra nota. Y luego, después de trabajar entre adolescentes pendejos, incluyéndome, es difícil, ¿verdad? Ponernos de acuerdo, como había muchas diferencias y terminamos quedando como Pai y yo, ¿verdad? Como igual mentes que se congenian muy bien a la hora de crear, entonces, por ende, sí, a partir de ahí salió el nuevo proyecto, ¿verdad? De Sinestesia, que ya llevamos como que un par de años, 3 años, tal vez. Digamos que podríamos decir que Sinestesia nace en pandemia, digamos, un poco consecuencia de ese encerronazo, de ese tener que empezar a crear a distancia, incluso eso también nos obligó a soltar los instrumentos, a soltar la presencialidad en la creación, de que pues para una banda se necesita que estén todos ahí, estén de organizarse, un montón de personas, instrumentos, todo eso requiere muchas cosas. Cuando la banda se separó, encontramos, por decirlo así,
en la digitalización, en eso que la pandemia nos puso enfrente, a darle forma a un nuevo proyecto, digamos, a explorar en esas raíces. Entonces llevamos unos 6 años en esto y hace unos 3 que salimos al público como tal. Muy bien. ¿Y cuáles son las influencias que tiene Sinestesia? ¿En qué basan su música? ¿Qué escuchan ustedes para hacer su música? De todo un poco, como podemos ver, es como muy amplio. Al final, como que a veces nos cuesta ponernos en un género, como les pasa a muchos grupos, porque las influencias son demasiado variadas. Definitivamente sabemos que tenemos un gen urbano, nos gusta mucho el R&B, y a la vez como desde esa parte un toque cotidiana, más bien algo muy contrario, que es, ¿verdad?, la psicodelia, muchas influencias de rock incluso. Pero sí, al final es un batido de géneros, ¿verdad? Cuesta un poco como saber como por dónde, pero nuestras influencias por ahí, no sé, incluso podríamos decir Cerati, mucho de lo que está sonando actualmente, ¿verdad? Al final son muchas cosas. Sí, a mí me gusta llamarle a veces como un brain rot musical, digamos, Brain rot. como que, como dice Darío, desde la cotidianidad, uno se da cuenta que a veces en esa cotidianidad uno se encuentra más que todo en internet, digamos, uno se encuentra en muchas situaciones metido ahí. Entonces, ¿qué se está influenciando de sonidos de internet, de sonidos digitales, de los mismos sonidos que las mismas aplicaciones a veces meten en sus interfaces a la hora que usted se mete, que cómo suena el teclado, que cómo suena cuando usted se mete a Instagram, que cómo suenan las notificaciones, todo eso tiene su sonido, da forma y al final queremos crear algo atmosférico donde nuestra experiencia, digamos, se transmita, se encapsule y pueda entregarse y que alguien pueda poner en sus oídos esto y sentir, digamos, que está con sus pies ahí, que está en presencia de eso. Es curioso como a veces nos tiran como, uy, qué vacilón, suenan como, un ejemplo, como Rojo, un artista, uy, suenan como Rusowski, suenan como tal o cual, que se influenciaron en ellos. Y es como, no, es más, existíamos de un poco de antes o a la vez que esos artistas emergían, ya estábamos nosotros. Y creo que viene porque igual que nosotros, seguramente estos artistas tuvieron como influencia el Internet general, digamos un poco de todo, lo que venga, y al final termina yendo un poco por ahí, termina siendo una evolución convergente, donde desde diferentes puntos, aunque no se conozcan, terminan sonando algo similar, digamos. Así como más que influenciarnos de estos artistas nuevos, somos como hermanos que venimos influenciándonos, como dice Pai, de internet, de un montón de cosas. Entonces, sí es muy tuanis, porque al final es como todo eso, lo agarramos y lo filtramos por nuestra esencia, ¿verdad? Por lo que nos gusta, por todo esto que somos nosotros y sale algo nuevo, ¿verdad? Muy bien. Sí, digo, el concepto que traen es así, ¿no? Es muy diferente. Sí, escuchas de todo, o sea, se escucha de todo y eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Este proyecto. Y bueno, ¿cómo se iniciaron en la música? Porque muchos tenemos ese sueño de ser rockstar, de tener una banda, de subirte a un escenario, de decir, yo compuse mis canciones y todo esto, ¿no? Pero muchos no tenemos esa habilidad. Realmente yo me pongo en ese lugar porque pues yo tengo dos manos izquierdas, como se puede ver ahí perfectamente, entonces no me coordino para tocar un instrumento, ¿no? Y eso es lo que yo admiro mucho de los músicos, de cómo se les ocurre esta canción, cómo sacaron esta música, cómo sacaron los ritmos, cómo le hacen, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes se involucraron en la música? ¿Qué los llevó? ¿Qué tío o qué amigo les presentó el instrumento y dijeron, wow, esto es lo mío? Pues yo desde que soy pequeño, empecé con la batería, ¿verdad? Era el instrumento principal y poco a poco como que me fui abriendo, ¿verdad? A otros instrumentos. Tocabas las cazuelas de tu mamá. Y, hartos de que yo toco durísimo. Tras de eso me gustaba tocar como punk y así, ¿verdad? Y rapidísimo. Entonces sonaba un desmadre. Al inicio fatal, ¿verdad? Por eso yo a veces siento que tengo como un conflicto como con la palabra talento, porque al final de cuentas, de ahí al inicio yo sonaba pésimo. Actualmente siento que sonamos súper bien.
y que tocamos súper bien, pero al inicio sonaba fatal. Fue a partir de la práctica y de darle y darle y darle, de quitarse ese miedo, ¿verdad? A jugar con los trastes, a buscar esos sonidos que nos gustan, que de ahí evolucionamos, ¿verdad? Por eso siento que tengo un poco un conflicto con esa palabra talento, porque sí, al final es como más bien con mucha práctica, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Sí, digamos, usted pregunta como que si algún amigo, cómo uno tuvo ese acercamiento, pues ahí está, ahí lo tenés en llamada. Gracias a él yo me involucré en la música en el colegio. Él ya venía, digamos, con la oportunidad tal vez de haber estudiado música en academia, de haber tenido ese acercamiento a todo este mundo desde un lado más técnico, digamos. Él era un músico como tal, cuando yo lo conocí, él ya era talentoso, aunque no le guste la palabra talento, es talentoso, aunque a él le haya costado sudor y sangre, pues lo desarrolló. Yo en el colegio vi con él la oportunidad de jugar a ser, porque al final yo no era nada, no tocaba nada. Más al día de hoy soy bastante tosco con los instrumentos, pero en ese jugar a ser, juguemos a hacer una banda, encontré esa oportunidad de expresión, digamos, ok, no canto, pero canto, no toco, pero toco, no bailo, pero bailo, y porque creo que es algo muy humano, al final se haga o no se haga bien es de hacerlo y cuando te das cuenta lo estás haciendo bien y cuando te das cuenta a la gente le gustó, nunca fue como o sea, no hay un punto de inicio, simplemente cuando me di cuenta era el vocalista de la banda y era el que tenía, pues, la verdad de, digámoslo así, esos huevos de llegar y soltarse y ser más De hacerlo. extrovertido y bomba. Creo que un poco por ahí nace y de ahí eso se fue desarrollando y eso se fue volviendo real, digamos. A veces yo me veo y digo, wow, suave, ¿cuándo la broma se extendió tanto? ¿Cuándo ese chiste que hicimos en ese momento de que juguemos a hacer una banda, en qué momento se extendió tanto al punto de tener oportunidades como esta? De que estoy aquí en una entrevista internacional con Toño Marfín y, y sí, para que vean que la cosa es de hacer, es de hacer. Sí, claro. Como dicen, a lo mejor dices, no soy talentoso, pero eres muy creativo y eso es lo que te hace hacer las canciones y eso es lo que te hace tocar instrumentos y meterte y experimentar y hacer, ¿no? Es porque son muy creativos. Como dices, sí, a lo mejor el talento no es algo que ya traemos, pero se trabaja. En algunos casos se está trabajando y se está haciendo y llega a esto, ¿no? A tener este proyecto y a tener, como dices, esos huevos de subirte y de tocar un instrumento y decir, pues lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tengo ganas, porque me gusta, porque me llama. Y eso es lo que están haciendo ustedes y pues felicidades también por hacerlo, por tener esos, de esos tamaños y tener esa iniciativa de hacerlo por ustedes mismos, ¿no? Y ahorita pues están estrenando, ¿no? Material, van a estrenar material, Nocturna. Platíquenme tantito, ¿qué es Nocturna? ¿Cómo nació el concepto de Nocturna? Pai, no sé si quiere tirar. Ok, antes de Nocturna veníamos con un EP llamado Ciudad de las Flores. Era un poco, por decirlo así, sinestesia en la tierra natal que lo vio nacer, Heredia. Es un álbum conmemorativo a la provincia, digamos, a las cosas que se vivían acá, en este lugar. Enamoradizos, nosotros vemos a Heredia como si fuese el París de este país, digamos, porque es muy romántico, porque tiene como connotaciones muy románticas en el imaginario de la gente que vive acá. Entonces quisimos transmitir eso, transmitir una tarde bonita, comiéndose un helado, fumando, chileando con los amigos. Todo eso viene en ese EP, se siente en la vibra, atmosférico, se siente cálido. ¿Qué pasó con el Nocturna? Pues anocheció para Sinestesia y salimos de Heredia y nos fuimos a la noche. Y entonces eso trae consigo muchas nuevas temáticas. Hay cosas que se hacen en la noche que no se pueden hacer en el día. Hay cosas que se hacen en la noche que no suceden en la tarde. Había un escritor que decía, hay promesas que se hacen en la noche que no se pueden hacer un domingo por la tarde. No me acuerdo quién decía eso, pero me gustó mucho porque por ahí va la nota. El Nocturna habla mucho de fashion, el Nocturna habla mucho de fiesta realmente, de excesos, pero también tiene una carga moral sobre eso, como por decirlo así, una reflexión alrededor de qué con eso, digamos. Tratamos también de transmitir mucho esa escena que se empezó a construir acá, porque al final aquí se está recién construyendo una escena
del fashion y de la música que van mucho de la mano. Y quisimos también hacer un poco a eso, también para ir dándole nosotros mismos forma a esa misma escena que ya vimos que se está construyendo, digamos, como lanzarnos al agua, lanzarnos al mundo, salir de Heredia. Y por ahí vino un poco el Nocturna. Bien, es LP, ¿verdad? Este es álbum, es Es LP. algo. ¿Ya salió o todavía no va a salir? Sí, ya salió y son 16 canciones, ¿verdad? Sí. Muchas etapas diferentes de la noche, muchas experiencias retratadas, ¿verdad? Muchas experiencias que vivimos durante este tiempo, después del EP. Después del Ciudad de las Flores, hubieron muchas sesiones de foto, hubieron videoclips, contactos con diseñadores, eventos muy, muy bonitos en los que vivimos mucho de lo que va en el álbum, ¿verdad? En el álbum se puede ver un montón de todo eso, ¿verdad? De los diseñadores tan increíbles que hay acá, ¿verdad? Las sesiones de foto, un poco dentro de eso, las fiestas, los excesos, como dice Pai, la moral, yo lo visualizo como ese karma, ¿verdad? El karma del artista, ¿verdad? Que trae consigo un montón de cosas oscuras, ¿verdad? Pero a la vez todo eso en arte. Y la verdad, estamos muy orgullosos por ese álbum. Y sí, también yo se iba a preguntar acerca del arte, porque estaba viendo unas fotos y estaban muy padres. ¿Ustedes se involucraron en el arte o así se los presentaron y dijeron, ok, está padre? Es que es loco, porque teníamos ideas muy claras de qué queríamos como transmitir en cuanto a concepto, pero al final el que tomó las riendas de la sesión de fotos es Bjorn, que fue no solo fotógrafo, sino también director creativo del proyecto. Y, y sí, o sea, la portada del álbum es una foto de él, de Bjorn. Y entonces al final teníamos como algunas cosas muy claras, pero también parte del proyecto fue como soltarlo un poco, que otros artistas también increíbles pusieran de sí mismos y, y ahí están como por ejemplo esas fotos, ¿verdad? Hay algunas instrumentales en las que se involucran otros artistas, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces sí, como que más o menos, o sea, en su mayoría, por decirlo así, pero muchos otros artistas también se involucraron bastante en el proyecto. Claro, Y digamos, eso le da sí, sí, sí. perdón, disculpa, digamos, con Bjorn, como dice Darío, aunque él tomó parte de las riendas de lo que es la visión pues como tal, es el fotógrafo, confiamos en él, por decirlo así, para que él retratara la visión que teníamos en el álbum, también principalmente porque él desde un inicio conectó con nosotros, él nos contactó, no recuerdo si nos contactó, lo contactamos, no recuerdo, pero se dio por eso, por una coincidencia en nuestro arte, lo vimos, nos gustó lo que él hacía, nos gustó la visión que tenía y él la nuestra, digamos. Entonces trabajar con él fue una experiencia súper bonita, fue súper... Eh, eh, una experiencia muy, muy liberadora y retadora artísticamente, porque no fue así como llegar y decirle, no, tiene que ser esto, esto y esto, sino era estar ahí, estar en su espacio de trabajo y a partir de ahí crear, fue jugar mucho como entre que se hablaba del concepto, entre que se creaba en marcha en el proceso creativo, digamos, conforme se iban tomando las fotos, se iba hablando del concepto y eso llevaba a otras ideas y a otras ideas. Entonces, nos gustó mucho trabajar por ese lado visual con Bjorn Pierre. Perfecto. Es lo que les digo, son creativos y de ahí sale todo el concepto de sinestesia. Eso es lo que hace a sinestesia, ¿no? Su creatividad que tienen para pensar las canciones, para pensar la imagen, para jugar con todo eso y hacerlo realidad, ¿no? Plasmarlo y decir, esto es mi concepto, ¿no? Y eso se agradece. ¿En dónde podemos escuchar sus canciones? ¿En dónde? ¿En dónde pueden? Pues en todo lado. Creo que ahorita falta como nos encantaría en algún momento tenerlos en físico, ¿verdad? Pero de momento en digital están todas las plataformas, ¿verdad? YouTube, Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok.
Roblox, de todo, en todo lado está. Está en Roblox, ahí para que le echen un oído a las canciones de Sinestesia. Y redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Pues yo salgo como Delirious 999 y la página es Sinestesia Oh My God o Sinestesia OMG. A mí me pueden encontrar como Sinestesia OMG, así todo junto, o con un guión, o Sinestesia guión bajo, ¿verdad? Sinestesia guión bajo OMG. Ok, ¿en qué redes? ¿Cómo? ¿En qué redes? Facebook, Instagram, TikTok. En Instagram. Nos manejamos demasiado en Instagram nosotros. Okay. TikTok, muy bien. ¿Cuándo, verdad? Estamos ahí activos. Muy bien. ¿Y Pai, tu red social? A mí me pueden encontrar como Punky Pie en Instagram, es la plataforma que utilizo principalmente. Y sí, en TikTok también me pueden encontrar, no soy tan activo ahí, pero ocasionalmente estamos subiendo algo y la idea es irnos activando un poco más por ahí, entonces Punky Pie para los amigos. Yes, igual en Spotify, en todo lado, ahí estamos, Sinestesia. En Spotify y en esas, ¿cómo están? ¿Igual? ¿Sinestesia OMG? Sinestesia, nada más. Sinestesia. Ok, ahí para que los busquen. De verdad, escuchen las canciones de Sinestesia, escuchen este proyecto. Son unos chavos bien talentosos, bueno, bien creativos, porque no les gusta que les diga talentosos, pero es un concepto bien padre, escúchenlo, les va a gustar, de verdad. Ya saben que yo no les voy a recomendar cualquier cosa, ya los escuché y la verdad vale la pena mucho escuchar estos nuevos ritmos, estas nuevas canciones, estos nuevos grupos, agrupaciones, que como escucharon, pues no está nueva, ya tiene 3 años, ya tienen un rato ahí dándole, ¿no? Desde la pandemia, es más, ya tienen dándole. Y también, como les digo, el trabajo del músico no es nada más de subirme y apretar botoncitos o rasgarle a las cuerdas o pegarle a los tambores. Es estudiar, es practicar, es tiempo dedicado a sus proyectos, y realmente digo, son proyectos nuevos, pero son músicos que ya tienen rato dándole a la música, y siempre se agradece también eso, esas ganas de seguir mostrando su talento, de seguir mostrando sus creaciones en cuanto a la música, y que nos llegue, ¿no? ¿Tienen planes de venir acá a México? ¿No tienen planes? Sí, está en nuestros planes, ya sea, o sea, el otro año apenas se pueda ir a México, dar conciertos, estar por ahí y vernos, saludarnos, pasar un tiempo bonito por allá. Echarnos unas chelas, un pulque, claro. un tequila, un mezcal. Ahí en el Xochimilco, exactamente, en el centro. Muy bien. ¿Qué saben ustedes de México? ¿Qué les han contado del público mexicano? No tanto de la historia, sino del público mexicano. ¿Qué les han contado? ¿Qué les ha dicho Mira? Yo he escuchado que es un público muy versátil, digamos. Es muy versátil en cuanto a lo que escuchan. Tiene una vida nocturna muy rica. Tenemos como esa idea de que tal vez matizarían mucho nuestra vuelta, nuestra propuesta, porque tiene, sí, un mundo joven muy rico, digamos. Es gigante, aparte, México es gigante. Ahí se escucha de todo y me gusta mucho que en la personalidad mexicana, como suele ser el mexicano, suele ser muy carismático, muy rico en espíritu, digamos. El tico suele ser tradicionalmente un poco conservador, digamos, tradicionalmente. Entonces, a veces este tipo de escenas no es que no lo hayan, pero suelen ser un poco pequeñas, porque somos poca gente, digamos. Entonces, México es como traducir esto al macro, por decirlo así, y nos emociona. Me encanta a mí la música mexicana también por allá. Conozco varios artistas, digamos, que me gustaría en algún momento tener la oportunidad de conocer por allá, y de ella es la que vamos, ir a aquellas sierras a ver cómo nos reciben.
Pues cuando vengan, bienvenidos, se ponen en contacto, ya saben, les damos un tour por acá, por la Ciudad de México, cuando menos, para que la conozcan. Un cachito, porque, híjole, para conocer este monstruo de ciudad es casi imposible, ¿no? Ni yo la conozco al 100%, la verdad. Pero bienvenidos y realmente yo creo que sí van a pegar, porque como dices, no es muy amplia la escena de este tipo de música, pero es público muy fiel, ¿no? Que escucha algo, que ve algo y dice, a ver, voy a ver de qué se trata, y ahí está el público, ¿no? Y también tenemos esa peculiaridad de que escuchamos un acento que no es el nuestro, un acento de cuando están hablando, y decimos, ah, caray, este no es de aquí, ¿no? Oye, ya visitaste tal, ya fuiste a tal, ya probaste tal, ya probaste los tacos, ya fuiste a comer esto o algo. O sea, somos muy cálidos, ¿no? Al recibir al extranjero. No sé si han visto las noticias, por ejemplo, de las eliminatorias que hubo para el Mundial. Cómo trataron a los iraquíes, cómo trataron a los bolivianos. Trataron porque en Monterrey y en Guadalajara no vinieron aquí a Ciudad de México. Pero se van encantados, ¿no? Del trato que les damos como mexicanos, casi les decimos gracias por venir a mi país, gracias por conocerlo y gracias por estar aquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes vengan se van a dar cuenta de eso, que somos muy apapachadores del extranjero en nuestra tierra y los adoptamos como nuestros, ¿no? Y pues bienvenidos cuando gusten. ¿Algo más que me quieran platicar que yo no haya preguntado, pero que a ustedes les gustaría que el público supiera? No sé, me gusta mucho este tipo de entrevistas que puedo hacer en calzones. Que no te ven. Un momento ameno, un momento bonito, la verdad, súper, o sea, me gustó mucho la entrevista y quedar todavía, digamos, apenas, el proyecto lleva 3 años, pero apenas está empezando, entonces estamos muy emocionados, se vienen cositas, dirían por ahí, pero muy, muy emocionados, la verdad. De mi parte, me gustaría dirigirme al público y decirle que esperen lo que viene, que tengan los oídos abiertos, los brazos abiertos, el alma abierta para la experiencia que tenemos para ofrecer, porque es algo que es un poco retador, pero pretende transformar, digamos, no solo nuestras vidas, sino la forma de interactuar con la música. La música ahorita está cambiando, la industria está cambiando y las formas en las que las personas y los artistas se mueven también. Y entonces estamos como construyendo sobre ¿cómo es? Sobre arena movediza. Vamos construyendo en el camino. Ya las cosas han cambiado mucho y no son como antes. Entonces, tanto el artista como el escucha se transforma en marcha. Y creo que es un poco la reflexión que me gustaría dejar al aire. Perfecto, pues ahí está. Ellos son Sinestesia, vayan, escúchenlos, denle like, recomiéndenlos a la gente que quieren, a la gente que no quieren también recomiéndenlos, igual y ellos también los comparten, así que ustedes compartan a quien quiera, a todo mundo, al fin, ya si les gusta o no les gusta, pues ya es bronca de ellos, ¿verdad? Si les caen bien o no les caen bien, también. Así que escuchen Sinestesia, yo soy Toño Morfín para la revista Emergencia, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por tener a Sinestesia, gracias por este pequeño niño de 3 años que va a crecer mucho, que va a estar enorme. ¿Por qué va a crecer? Porque lo están alimentando con su amor, con su cariño, con su creatividad, con su talento, con su esfuerzo, y la verdad que lo están haciendo de corazón, con mucho amor, y eso se nota en lo que visualmente y lo que se escucha. Así que sigan echando muchas ganas, los esperamos por México, y muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo. Yo soy Toño Morfín para la revista Emergencia. Bye. Luego.